Hoy iniciamos un nuevo año, ¿verdad? Al iniciar un nuevo año, por la gracia de Dios, iniciamos una nueva serie de prédicas y por eso hemos titulado el inicio de esta serie de prédicas Reificando nuestras bases, porque tiene que ver con algo que está expectante en nuestros corazones delante del Señor, que tiene que ver con el futuro de Miraflores de aquí a los próximos 10 años. Y entonces para ello estamos justamente orando al Señor, buscando al Señor y haciendo algunas coordinaciones ministeriales para que poder justamente empezar este año 2024 como un tiempo de transición hacia lo que viene. Y por eso justamente esta serie que está basada en el libro de Nehemías. Las próximas 7 semanas vamos a ver todo el libro de Nehemías, así que te animamos a que puedas leerlo en casa y entonces estemos todos sintonizados con lo que vamos a compartir estas semanas, enero y febrero. Ahora bien, el tema de hoy, de inicio, vamos a tratar el capítulo 1. No siempre será un capítulo por semana, en alguna vez será un capítulo tras dos, alguna ocasión serán 3 capítulos, pero hay algo que siempre será trascendente en cada fin de semana. Hoy estaremos tratando de lo que vivimos hoy, viendo hacia atrás, pero de cara también al futuro. Por eso el tema es evaluando el presente. Evaluando el presente. Todos han recibido una hojita así, ¿verdad? Cuando está el bosquejo de la prédica, algunos anuncios tal vez, y tú vas a ver que en un lado está en blanco. Ahora, cuando iniciamos un año, generalmente iniciamos con expectativas, ¿verdad? Uy, es algo nuevo, empieza un año, tal vez tengo metas que me fijé o en diciembre o empezando el año, tengo algunas expectativas, todo puede ser nuevo, como una hoja en blanco que recién va a ser trabajada. Pero no es tan nuevo el asunto, porque si todos tenemos una hoja en blanco, nos daremos cuenta que no es que la hoja en blanco apareció de la nada. Tuvo un proceso de manufactura antes para llegar a nuestras manos como una hoja. Esa hoja en blanco que un día decimos es como un lienzo en blanco, una hoja en blanco sobre el cual vamos a dibujar, a trazar algo nuevo que empieza de cero. No empezamos de cero porque tiene un background. Esa hoja en blanco y ese lienzo en blanco no están empezando de cero, ya tienen un pasado. Que en un momento podemos comenzar a escribir o a trazar algo con cara y expectativas hacia un futuro. Y por eso, al ver un futuro, tenemos que también reevaluar nuestro presente. ¿Dónde estamos? ¿De dónde estamos viniendo? ¿Dónde estamos para poder, según las metas que pone Dios en nuestros corazones y esas convicciones del Señor, entonces saber qué tenemos que hacer para alcanzar a eso y desde dónde? Desde este presente. Por eso el tema, justamente, evaluando el presente. Y de allí te invito a abrir tu Biblia, el verso 1 y 2, que dice lo siguiente en Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, el texto mismo nos dice que quien está escribiendo es Nehemías, ¿verdad? Ahora, los tiempos son los tiempos del exilio. Para entender un poco mejor justamente el libro de Nehemías, recordemos que está en el contexto de los libros históricos y habría que leer también Esdras y Esther, esos libros. Ahora, ¿a qué viene la pregunta de Nehemías a aquellos que están llegando delante de él? ¿Cómo están aquellos hombres que han escapado de la cautividad? Que había una cautividad. ¿De qué cautividad estamos hablando? ¿De qué tiempo estamos hablando? Y es por eso que hay que recordar también algo anterior. Y es algo que constantemente lo mencionan los profetas del pueblo de Dios al pueblo de Dios. Porque los profetas, al ver la conducta del pueblo guiados por el Señor, siempre hay un llamado constante al arrepentimiento por esa dualidad en el corazón del pueblo, porque si bien es cierto, en un momento cumplían religiosamente las ceremonias anuales,
De otro lado, su corazón se había prostituido al seguir a dioses paganos, que se daban también por esa composición híbrida entre las familias, que ya eran heterogéneas, habían mezclado con gente también no judía, que seguían a otros dioses y que habían inclinado su corazón, como también pasó con el rey Salomón. Ahora bien, este llamado de atención de parte de Dios por medio de sus profetas, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Dice, va a traer juicio. Si no se vuelven al Señor, va a venir juicio de Dios. Y efectivamente vino. Un día vamos a encontrar en las Escrituras, si tú lees el libro de Daniel y otros libros más, cómo justamente se comienzan a ejecutar los juicios de Dios. Y aquí vamos a ver uno con Daniel, cuando es llevado cautivo, ¿verdad? Los judíos hacia Babilonia. Ahora bien, quiero que veamos rápidamente un mapa para entrar en contexto, no ir repitiéndolo semana tras semana, pero darnos una idea inicial. Ese primer mapa tú estás viendo allí, recordamos la clase de, no sé si ahora es también, Historia Universal, primero y secundaria, ¿no es cierto? Arriba el imperio asirio, allí el imperio meda, el imperio persa, y acá abajo, entre los dos rojos, tú ves Babilonia, el imperio babilónico. Cuando estamos hablando aquí, estamos hablando básicamente de esa situación. Está Babilonia, ¿verdad? Que invadió a Judá, que está allí, o está Jerusalén, y se lleva cautivo. Pero hay un contexto que, para ir adelantando y no quedarnos con el tema histórico, que el imperio meda se fusiona con el imperio persa, y por eso conocemos como el imperio medo-persa. Y en su momento el imperio medo-persa conquista al imperio babilónico. Y entonces tú tienes al imperio de Babilonia que tiene su capital en Susa. Pero el imperio medo-persa tiene su capital en Persépolis. Pero cuando conquista Babilonia, ya la capital no es Persépolis, sino es Susa, donde están aquí ahora. Porque ahora es todo un imperio mucho más grande geográficamente, litoralmente. Y entonces tú te das cuenta que ahora es un gran imperio y que han pasado años, han pasado reyes, se ha extendido el campo de dominio, y la siguiente gráfica nos muestra a Israel. Israel en su momento se divide en dos grandes reinos, ¿verdad? Con diversas tribus al norte, que se le conoce como el reino de Israel, y otras tribus abajo, al sur, que se le conoce como el reino de Judá, y abajo en el reino de Judá está la capital, que es Jerusalén. Y de este reino son los que salen cautivos hacia Babilonia cuando viene justamente Nabucodonosor. Ahora, es importante que idas y vueltas y entre que se llevan cautivos en 1, 2, 3 periodos hacia los dominios extranjeros, hay algo que debe quedar claro. Jeremías va a anticipar este exilio y va a decir efectivamente que es parte del plan de Dios. Esto que va a acontecer producto del juicio, pero que después de 70 años van a regresar. Ahora, algo que considerar es que, digamos, si un día salieron, ya pasaron los 70 años. Ahora ya no está Nabucodonosor, ahora está Ciro. En este gran imperio medo, persa, babilónico, ¿no? Ahora es un imperio mucho más grande, pero es un imperio persa. Y entonces, él es quien comienza, después de los 70 años, a dar la libertad para el primer retorno de los judíos a la tierra de Jerusalén. Y es allí donde sale ¿quién? Esdras. Y con él reconstruyen el templo. Reconstruyen el templo. Pero ahora estamos en otro momento. Nehemías 2, verso 1, dice lo siguiente. En el año 20 del rey, ¿quién? Artajerjes. Es decir, ya no está Ciro, ya han seguido pasando los años. Hay otros reyes y ahora es el rey Artajerjes. Y ahora está Nehemías ante este nuevo rey, pero está en Susa. Quiere decir que todavía sigue el dominio, el imperio. Es un imperio muy grande, con mucho poder, y es otro rey.
Y hay que considerar lo siguiente. Hay crisis que suceden y muchas veces lo más fácil es manifestar que es otro quien tiene la culpa de nuestras crisis. Y no reconocer que tal vez nosotros somos también responsables o corresponsables de lo que nos sucede como consecuencia de. Ahora, Dios no es ajeno a su pueblo. Dios no es ajeno a sus promesas. Dios tiene planes para con su pueblo, como tiene planes también con cada individuo, como tiene planes para Miraflores, como tiene planes también para ti de manera individual. Pero la perspectiva nuestra muchas veces gira en torno a lo que yo anhelo, lo que yo quiero, lo que tengo, lo que no tengo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que hay en mi iglesia, lo que no hay en mi iglesia. Y esa no es la perspectiva de Dios. Porque la perspectiva de Dios no se gira en lo que nos gusta, lo que queremos o lo que no tenemos. La perspectiva de Dios se enfoca en su pueblo, sin desmerecer la individualidad que también tiene interés en cada uno. Pero Dios ve muchas veces el macro, el global, a su pueblo. Porque es su pueblo, es a su pueblo quien eligió. Y es entonces que en torno a su pueblo es que adopta decisiones. Y parte de decisiones es justamente el exilio. Y parte de esas decisiones es el retorno. Y es allí entonces lo que tenemos que aprender también nosotros. ¿Cómo encajamos nosotros en esas decisiones macro de Dios? No solamente a la luz de la historia, que es lo que pasó aquí con Israel, sino también nosotros hoy, en nuestro presente, en Miraflores, y nosotros como creyentes, como individuos, en ese marco, en ese proceso, evaluando el presente en Miraflores de cara al futuro. Nehemías va a consignar en este libro la respuesta respecto a su inquietud. ¿Qué de aquellos que lograron escapar del cautiverio? ¿Qué de aquel pueblo amado por Dios que es Jerusalén? Es interesante que los tratadistas no se ponen de acuerdo realmente dónde nació Nehemías fidedignamente, porque no lo dice. Pero si uno lee todos los libros, yo he estado leyendo varios libros sobre esto, escuchando audios, viendo material, si incluso buscas en Google, todo el mundo dice que nació en Babilonia. Y entonces es un hombre que no nació en tierra judía, no nació en Israel. ¿Por qué? Porque estaban cautivos, recuerda, han pasado años de años, son generación tras generación, son 70 años, con 70 años hay 3 generaciones. Y entonces uno puede decirse, ¿cómo es que así entonces indaga por un pueblo que tal vez no conoce? ¿Cómo es que tiene esta pasión y este amor por los judíos? Porque no es, diríamos, no es un judío de derecho de suelo, ¿no? Como llaman los juristas, no es un jus solis, sino un derecho de sangre, porque es, diríamos, entre comillas, el apaúla judío de esa época, ¿no? Porque por sangre es que es. Y es entonces aquí donde vemos que hay algo que lo identifica y que lo lleva a identificarse a Nehemías con ese pueblo, por el cual inquiere, por el cual pregunta. ¿Qué tienen en común? Su fe, su Dios. El saberse también parte de ese pueblo elegido. Sin lugar a dudas, a pesar que vive en el exilio, porque vive fuera, no vive en Jerusalén, él tiene todo ese conocimiento y tiene todo ese amor por el Señor y todo ese amor por ese pueblo. Y entonces justamente se aboca a ello. Ahora tiene una labor, diríamos, anecdótica. Es el copero del rey, es decir, quien le sirve la copa y primero prueba para que saber que no esté envenenado, ¿verdad? Entonces, si está envenenado, él muere primero. O sea, en cada sorbo se juega la vida, ¿no?
en Nehemías. Sin embargo, es interesante, bueno, en ese trabajo tiene esta cercanía. Vive con la nobleza, vive entre lujos, siendo cautivo, porque es cautivo también, allí, en Susa, por eso es copero. Él tiene unos privilegios que otros no tienen. Y entonces aquí vemos que hay un interés genuino. Porque no es esa pregunta de que te encuentras con alguien, oye, ¿cómo estás? Ah, ya, bacán. Y sigue tu camino. Sino hay aquí una concepción genuina del fondo del alma. Es a quien quiere realmente porque está interesado en saber cómo están. ¿Cómo están aquellos que lograron escapar del cautiverio? ¿Cómo están aquellos que aún están en ese pueblo, mi pueblo, Jerusalén? Y una vez que llega la respuesta, porque la cita justamente, y es un drama la respuesta, ¿verdad? Indicando que el pueblo de Jerusalén y los que han salido están en un tema de extrema necesidad, ¿verdad? Y todo el pueblo, todo Jerusalén está expuesta a un peligro permanente porque no tienen murallas alrededor de la ciudad. Las murallas constituían la defensa, entre comillas, natural frente a los ataques de los enemigos, de los adversarios. Si tú recuerdas otra vez historia, si ves, te acuerdas de películas de Robin Hood, los señores feudales, cuando tienen sus castillos, antes de llegar a los castillos dentro, afuera, ¿qué tienen? Murallas, ¿verdad? Había incluso ciudades feudales que estaban rodeadas de murallas. La muralla es lo que daba protección a todo lo que está al interior. Y Jerusalén era una ciudad que había tenido murallas que ahora estaban absolutamente destruidas. Y estaba por eso toda la ciudad indefensa de cualquier ataque enemigo inminente en cualquier momento. Tanto así que era una posición de absoluta vulnerabilidad y que los habitantes que habían quedado, pocos de ellos, en Jerusalén, no podían cambiar ese escenario. Y entonces era un drama social, era una coyuntura, esa es la situación en que se encuentra Jerusalén. Ahora, hay una doble reacción por parte de Nehemías. Nehemías tiene una reacción, diríamos que es evidente a los ojos de los hombres, dice ahí la escritura, que él se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó. Pero hay otra que nace del alma, ora. Ora, una que no es visible a los ojos de los hombres. Porque es una que refleja realmente lo que hay en su interior. Pero es una que refleja su fe en Dios y su esperanza en Él. Y es entonces que nos podemos hacer también nosotros la pregunta cuando tenemos o cuando estamos frente al conocimiento de alguna adversidad de alguien que conocemos. ¿Cuál es la reacción cuando yo tomo conocimiento que algo no está tan bien? ¿Ay, qué pena? Lo siento. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Realmente nos identificamos o solamente decimos, ah, qué triste? Y seguimos adelante. ¿Cuánto podríamos identificarnos con esta actitud y corazón de Nehemías o solamente es un tránsito protocolar delante del dolor ajeno? Preguntémonos. Yo mismo me lo pregunto. Ahora, si estamos viendo un devenir hacia el futuro, desde hoy que empezamos el año, yo te pregunto cómo ves a tu iglesia en Miraflores. Estamos aquí. Y todo el mundo puede tener una diversidad de opiniones sobre ello. Algunas válidas, reales, otras no. Y explico por qué no, por desconocimiento de las decisiones.
Yo siempre digo, tras toda decisión hay un porqué. Lo que muchas veces es no se sabe el porqué. Y puedo no estar de acuerdo con el porqué y la decisión, pero muchas veces adopto un juicio sin saber la razón de la decisión. Y solo vemos la conclusión. Pero yo siempre digo, todo tiene un porqué. Y por eso les animo, hermanos, a preguntar cuando acontece algo, porque todo tiene un porqué cuando sucede en la iglesia también. Ahora, ¿te has puesto a considerar la situación de Miraflores de cara al futuro? Porque todos estamos llegando hasta aquí, ¿no? ¿Verdad? El inicio de un año con un trasfondo como esa hoja en blanco. Hay un pasado que estamos tratando de empezar hoy de cara al futuro. Pero para empezar el futuro tenemos que decir, ok, estamos aquí, así estamos, bien, mal, regular, y si anhelamos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esa es la perspectiva a considerar también en esta serie y en lo que resta del año. Nosotros tenemos como iglesia una visión y misión. Lo puedes ver en pantalla. Está en varias de las paredes de la iglesia. También tenemos una carga como cuerpo pastoral. Y quiero adelantarte algunos de ellos porque parte del liderazgo ya tomó conocimiento de ello en las reuniones informativas del año pasado, pero no toda la congregación. Y sería bueno que conozcamos para saber dónde estamos hoy. ¿Por qué tenemos una visión y misión? Porque es lo que carga nuestro corazón, que no apareció de la noche a la mañana, sino que fue algo que justamente en el periodo de interinato se comenzó a trabajar. Algo que yo le pedí expresamente al Señor en el interinato, en la transición con el pastor Roberto, pues, dame, Señor, un corazón entendido y sensible para saber exactamente qué anhelas tú para Miraflores. Y luego de que tuve esa respuesta en varios pasajes escriturales, se fue formalizando en lo que ves allí, ya con el acompañamiento y el trabajo del coro pastoral. Esto nos demoró un tiempo. Y entonces este es el resultado de lo que tenemos como coro pastoral, la convicción de hacia dónde debe apuntar Miraflores, por lo menos los próximos 10 años, en cuanto a visión y misión. No necesariamente hemos alcanzado eso, pero anhelamos alcanzar eso y empezar en algún momento lo que está muy bajo y mejorar lo que ya está adelantado. Y vamos a ir viendo también esos temas. Porque cuando uno dice somos una iglesia apasionada por Jesucristo, bueno, ¿y qué significa ser apasionado? ¿Cómo puedo yo saber si soy apasionado? ¿Hay algunas mediciones que se pueden hacer para determinar ello? ¿Será solamente válido el que yo asista cada fin de semana a los cultos? ¿Será suficiente? La importancia de la familia es muy importante. Desde años atrás, ¿cuántas veces hemos visto el interés de los padres de familia que cuando eran sus bebés pequeños van creciendo? Y a veces tenemos que, digamos, luchar prácticamente solos con alguna herramienta de conseguir librería. Ahora hay muchos en las redes, pero ¿de qué manera la iglesia me ayuda a ser un buen padre, una buena madre? ¿Qué si no soy el papá o la mamá, pero me han encargado y soy la abuela, la que está con el nieto, criándolo? ¿Qué si soy madre soltera? ¿Qué si soy el padre que tiene la tenencia de los hijos? Que hay casos también. ¿Cómo es que la iglesia está ayudando a fortalecer esas familias? Siempre decimos, el padre, ¿verdad? Lo dice la Escritura, el padre es el responsable de instruir al niño en el camino del Señor. Y la pregunta es siempre, ¿y el cómo? ¿Y cómo hago eso? ¿Verdad? Y entonces se le puede hasta enrostrar y repetir permanentemente al padre de familia, esa es tu responsabilidad, pero el padre no sabe cómo hacerlo. O tiene un devocional de 30 minutos y ese niño ya se aburrió y nunca más quiere escuchar un devocional con su papá y mamá. Porque no sabe hacerlo. Y entonces allí tiene que entrar también la iglesia. Para instruir a los padres, para que los padres puedan instruir a sus hijos. Y no decirles solamente, es tu tarea, y hazlo.
Y ahí tenemos que hacer cambios también, y a eso apuntamos también. Cuando vemos justamente situaciones que se dan entre nosotros, que tenemos grupos humanos y que hasta determinada edad, y que después de esa edad, ¿qué pasa cuando ya tienes 50 años y no tienes un grupo humano formal? O eres viuda, o eres divorciado. Y hemos de tantas maneras a veces segmentado las situaciones que tratar, porque esa es la pastoral, porque es la comunidad de fe, es la iglesia. Y si hay algo que no está bien, pues hay que recomponerlo, hay que tomar decisiones, hay que saber el hoy para enfilar hacia el mañana. Porque tiene que ver también con el cuidado de la congregación, porque esa es parte del pastoreo, porque nos interesa mucho el cuidado de la gente, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y se puede mejorar, sí. Y tal vez en los grupos pequeños nos hemos acostumbrado por N años pensar que el grupo pequeño es el estudio bíblico. Y cuando empezamos la transición dijimos, no es el estudio bíblico, es el pastoreo. Y la gente no quiere, le cuesta. No se da cuenta que realmente el valor del grupo pequeño es el cuidado de cada uno, de cada integrante. Porque hay academia bíblica, hay culto donde se predica la palabra. Pero después dice, nadie me cuida. Pero es un grupo pequeño. No es que vaya a faltar la palabra, pero tiene su énfasis. Y hay que reentender muchas veces el propósito de cada cosa que está habilitada. Cuando pensamos en renovar la congregación, no sé si tú has visto, lo hemos puesto en alguna ocasión, muchas iglesias en Europa con cabellito blanco, todavía cuando les queda cabello, ¿no? Con cabellito blanco. Y después esa iglesia es una discoteca, es un bar, es un museo, es una biblioteca, porque ya no hay congregación. Porque esa última generación de cabellitas blancas falleció y está con el Señor, y ese inmueble se vendió. Y por eso pensamos, ahí tú ves, la renovación congregacional. Porque esa es también parte de nuestra responsabilidad como pastores, viendo no solo el hoy, viendo ¿qué? El mañana de la iglesia de Miraflores. Hace unos años, cuando yo ingresé al cuerpo pastoral, éramos prácticamente el doble de pastores en el cuerpo pastoral de lo que somos hoy. Por diversas razones, hoy somos la mitad del cuerpo pastoral en número. Y si apuntamos de acá a 9 años, este grupo también se va a reducir por razones de jubilación en 9 años. Y entonces tenemos que ver hoy, pensando en mañana, ¿qué cosa? La renovación también del cuerpo pastoral. Entonces hay muchas cosas en simultáneo que atender. Más allá se dan cuenta de solamente la visión y misión. Hay muchas cosas y para eso tenemos que evaluar, sentarnos, y eso hacemos como cuerpo pastoral, solamente que no explicamos mayoritariamente a la congregación como hoy. Pero nuestra mirada no está solamente en el culto del fin de semana, eso es muy chiquitito. Cuando yo inicié el interinato, recuerdo la primera reunión que tuvimos en Lince, la iglesia de Lince, que era la anfitriona para una reunión de pastores de todo Lima al encuentro con Dios. Yo estaba sentado en las afueras allí y se acercan varios pastores. Amigo me dice, felicitaciones Juan, acaba de empezar, tenía una semana. Pastor de Miraflores. ¿Y qué tal? ¿Qué nuevas? ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en mi retiro, le digo. Y entonces todo el mundo se ríe, ¿no? ¿Cómo que acaba de entrar? Claro, pero ¿cuál es mi perspectiva? Y les explicaba allí. Yo estoy pensando, si el Señor permite que pase todos estos años, ratificación, todo, están pasando todos estos años, yo estoy pensando en esta fecha. No estoy pensando en mi retiro ahorita. Estoy pensando en si Dios permite en su sola gracia que podamos pasar todo esto, y aquí debo terminar la función activa. Estoy pensando en esta fecha, ¿qué hicimos con la responsabilidad que Dios nos dio? No es pensar solamente el momento, es pensar hacia el mañana, por años por delante. Y eso es lo que nos toca ver en este tiempo también como cuerpo pastoral.
Y ese es el tiempo que también nos toca verlo como iglesia de Miraflores, hacia el mañana. Y por eso probablemente en el transcurso del año, y no sé, probablemente tal vez el próximo año también, hayan algunos ajustes poco a poco, porque no podemos hacer muchos ajustes de pronto, es una iglesia grande, pero apuntamos justamente a estos propósitos, a esta visión, a estas metas. La mirada de Nehemías cuando atiende justamente la respuesta de estos hombres, ya se nos pasó el tiempo y estamos ni siquiera en primer punto. Bueno, vamos a hacer algo breve. Solo el capítulo serían 3 semanas, creo. Ok, miren. El Señor le mostró esta situación a Nehemías. Y Nehemías entonces ora. No reacciona sobre lo que acontece, sino antes de actuar, ¿qué cosa hace? Ora. Ora y busca al Señor para entonces tomar conocimiento y convicción de aquello que viene de Dios para dar el paso siguiente. El paso siguiente. Frente a las situaciones terrenales, la respuesta de Nehemías no es inicialmente terrenal, sino espiritual. Y es por eso que, diríamos de manera análoga, no es exacto, pero de una manera análoga que nos ilustra esas palabras de Jesús cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, ¿verdad? Que hay un tema de prelación, de orden, ¿no? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, hay un orden, o sea, hay una situación que atender, hay necesidades, hay coyunturas, hay situaciones que van a demandar nuestro interés y que nos aboquemos a ello, pero hay un orden. Y entonces, antes de atender las cosas con una mirada horizontal, lo que nos está enseñando Nehemías es a poner todo primeramente en el plano ¿qué? Vertical, en el plano espiritual. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el orden de prelación que nosotros tomamos en nuestra vida cuando estamos frente a situaciones de crisis difíciles? Dice allí Nehemías, te ruego, oh Dios, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Hay una conciencia de quién es Él, Nehemías, y quién es Dios. Y es un Dios que tiene un pacto con su pueblo. Y es un Dios que tiene promesas para su pueblo, pero también tiene demandas para su pueblo. Y es interesante que aquí traía, en esta oración de Nehemías, traía a la memoria justamente esos pactos de Dios. Ahora, no es que hay que recordarle a Dios para que se acuerde, porque Dios se acuerda perfectamente de lo que ha prometido. Pero también es interesante que podamos aprender a orar así de manera espiritual, trayendo a nuestras oraciones la propia palabra de Dios y las propias promesas de Dios, y confiando en que Él cumplirá. Los que son padres me van a entender, o sea, padres y madres, frente a sus hijos. Me van a entender más que los que no. No es que no nos vaya a entender todos. Cuando estamos en conversaciones y hay situaciones que atender o salidas, actividades, a veces un padre se compromete, ¿no? Con la esposa, con las hijas o con los hijos, sí, yo te voy a recoger. Y llegado el momento, se te hace muy difícil recoger. O estás cansado, muy cansado para recoger. Pero ya te comprometiste, ¿verdad? Y si ya dice tu palabra, ¿qué tienes que hacer? Cumplir. Porque al haber un compromiso,
no te queda más que cumplir. Lo ideal es de buena gana, total disposición, pero cuando no hay mucho de eso, igual hay que cumplir, porque ya hay un compromiso. Y es entonces, yo recuerdo mucho este caso, para recoger a mis hijas, ¿no? Papá, tú me dijiste, sí pues, yo le dije, ya me comprometí, tengo que ir, a la hora que fuere. Y Nehemías nos recuerda eso, cómo hace presente sus oraciones, esos pactos y esas promesas de Dios a su pueblo, que le había prometido que justamente luego de este tiempo de exilio volverían. Y lo cumple, y lo cumple. Nehemías no arranca su oración haciendo su lista de pedidos. Señor, A, B, C, D, E. No. Ahí, para hacer un resumen de la parte final, empieza diciendo tú eres Dios. Y comienza a indicar diversos caracteres de Dios. Pero después de ello, él comienza a decir, reconozco los pecados de mi pueblo, los pecados míos y los pecados de mi familia. Reconozco que todo esto que acontece, nosotros también tenemos parte. O sea, no somos sin responsabilidad por todo lo que estamos viviendo en presente. Todos también tenemos parte en esto. Y sí, porque hay que reconocer las faltas que son propias. Porque muchas veces es más fácil decir, esto no me gusta, esto no quiero, esto no hay. Y la gran pregunta es, ¿y yo qué hice para que haya, para que esté, para que se corrija, para que se arregle? ¿Cuál es mi participación o es solamente de espectador crítico? Preguntémonos. Porque somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Miraflores en este momento. Y entonces cuando acontece algo y hay un devenir de este presente, todos somos parte y copartícipes por acción o por omisión de este presente. El que nos gusta y el que no nos gusta, el que queremos diferente o el que queremos que mejore. Y es entonces que tenemos que trabajar todos juntos. Termino por razón del tiempo. Vamos a lo último. Verso 11. Te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón que es el rey, ¿verdad? Porque yo servía de copero al rey. Después de ver todo este escenario, de tomar conocimiento cómo está Jerusalén, cómo están sus hermanos que han logrado escapar algunos del cautiverio, otros no, otros están como él. Después de pedir perdón, de hacer las evaluaciones, ¿qué hay en Nehemías? Bueno, hoy diríamos es un baño de humildad. Tengo que darme cuenta cuál es mi parte. Y darme cuenta que solo hay un Dios. Y es aquel que preside a su iglesia. Es aquel ante quien va a orar y le oye. Es un Dios justamente que tiene el control. Y es por eso que pensando Nehemías en las soluciones, él se postra en oración ante su Dios, el Dios de Israel. Esperando que Dios, que tiene la preeminencia, la prevalencia, abra puertas que nadie pueda cerrar y entonces encamine sus pasos para el cumplimiento de los planes de lo alto aquí en la tierra a través de Nehemías, de él. Es interesante que no dice, qué pena con Jerusalén, que Dios levante un pueblo allí que vaya a Jerusalén. No. Y lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es la disposición de Nehemías? Esto hay que solucionarlo.
Y empieza Él. Él con una disposición. Señor, como dijera otro profeta, heme aquí, envíame a mí. Porque voy a ir donde el rey y voy a hablar sobre este tema. Y le puede costar la muerte, eso lo podemos ver la próxima semana. Pero no busca en otros la solución, no busca que otros pongan la mano en el arado, no busca en otros que Dios levante. No, Él dice, yo también soy parte de esto. A mí también me toca y me corresponde trabajar en esta reconstrucción de mi pueblo, en esta reconstrucción de mi Jerusalén a la cual yo amo. Y es por eso que en su oración prácticamente Nehemías le dice, Señor, cuenta conmigo. No está apelando a otros. Está diciendo, cuenta conmigo y pon disposición en el rey ante el cual voy a ir a hablar del tema. Porque yo estoy dispuesto a tomar justamente la parte que me corresponde. Y creo que ese es el llamado también para todos que formamos parte de Miraflores, nuestra amada iglesia. Creo que todos tenemos observaciones, todos tenemos motivos por agradecer, todos tenemos sugerencias. Bienvenido todo ello. Pero creo que también a todos los que participamos de Miraflores nos toca tomar nuestra parcela, nuestro lote y decir, esto es lo que me corresponde entonces a mí. Porque a cada uno nos ha dado no solo su espíritu, sino también dones, talentos, tiempo. Quiere el Señor, hermanos, que al empezar este año, pero no solo una serie, sino este año de cara a los próximos años, viendo lo que puede hacer el Señor, no solo en Miraflores, en nuestras vidas, sino a través nuestro, para alcanzar a todo ese mundo que no le conoce. Entonces quiere el Señor glorificarse en medio de su pueblo, tratar con cada uno, pero para ello debemos empezar con una disposición personal. Te invito a inclinar tu rostro allí donde estás. Y allí puedas tener una oración, un instante, por tu iglesia en Miraflores. Decir al Señor lo que Dios ponga en tu corazón. Pero también decirle al Señor, aquí estoy yo. Yo también quiero ser como Nehemías. Está bueno ya de las sillas azules y las bancas de madera. A todos nos toca también una parte. Pon en mí esa disposición. Dame la valentía, la fortaleza, el ánimo. Que esta serie, Padre, me ayude a reflexionar en lo que tú también esperas de mí como tu hijo. Esperas de mí como creyente. Esperas de mí como miembro de Miraflores. Gracias, Dios, por tu palabra. Rogamos que seas tú tratando con nuestras vidas y que todo sea realmente como siempre anhelamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.